Hola Marta, ¿qué tal? Hola Judith, bienvenidos a todos también. Bienvenidos. Estamos aquí en el primer podcast, primer capítulo del podcast, donde el silencio conversa. Sí, de hecho, queremos o nos gustaría que fuera un espacio donde el silencio dé pie a conversaciones de valor, gracias obviamente a la sabiduría de Judith, toda su experiencia terapéutica, todo su estudio, todo tu trabajo de tantos años y mi experiencia también como ser humano, como persona, aquí y ahora. Entonces, pues bueno, damos lugar a este espacio en el cual vamos a tratar temas básicamente del día a día que a veces quizá quedan un poco olvidados porque estamos en la rueda de la cotidianeidad. Que a veces pensamos que son evidentes, Ujú. pero que a lo mejor no lo son tanto, y que también nos ayudan, a ti y a mí también, a recordar cosas y a saber lo que no sabemos que sabemos. Exacto. Y para poner un poco de contexto a este podcast y también daros un porqué, os explicaré que Judith es una terapeuta con décadas de experiencia en el mundo del trabajo corporal. No trabajo corporal entendido como gimnasia per se, sino un trabajo corporal que libera esas emociones, esas capas quizá menos visibles, hacia uno mismo incluso, ¿verdad, Judith? Pues sí, décadas no lo sé, pero sí, unos cuantos años, unos cuantos años. Primero lo compaginé con mi vida profesional como más estándar y hace ya unos años que me dedico full a las terapias psicocorporales, energéticas y bueno, y a escribir sobre todo también, gracias a pues lo que he estudiado, en lo que me he formado y en lo que he vivido y de las experiencias que tengo con las personas que se dejan acompañar por mí. Y cuéntanos un ejemplo, por ejemplo, ¿qué puedo yo ver o qué puedes tú ayudarme a ver en mi cuerpo a través de esta observación, de este silencio, digamos, trabajado? Pues sí, damos honor al título o al nombre del podcast. Efectivamente, el silencio es lo que a mí me permitió volver al cuerpo, el parar, lo cuento en mi libro sobre vivir en la mente o vivir en el corazón, que es muy importante parar. Cuando paramos, claro, si además estamos en silencio, pues esto nos permite escuchar el cuerpo. Ujú, Porque claro, si no paramos, no podemos escuchar, porque estamos haciendo y no nos permite escuchar qué es lo que está presente en este momento. Pero si además de parar hacemos silencio, entonces claro, la escucha se activa, ujú, porque en vez de escucharlo de afuera, nos escuchamos dentro, lo que pasa dentro del cuerpo. ujú, Y esto es lo que no queremos hacer, Marta. ujú, Porque si escuchamos dentro, a veces, o muy a menudo, me atrevo a decir, pues no nos gusta lo que escuchamos dentro. ¿Por qué? Porque dentro hay dolor. ujú, Lo que no sabemos es que no solamente hay dolor, sino que hay dolor y bienestar en el cuerpo. Pero cuando éramos pequeños no podíamos sostener el dolor. Entonces lo más inteligente fue desconectar, que esto es lo que desarrollo en mi primer libro, ujú, sobre vivir en la mente o vivir en el corazón, como he mencionado antes. Pero claro, cuando desconectamos, desconectamos de todo, ujú, también de lo bueno. Y nuestro cerebro se ha acostumbrado a pensar, porque lo hemos programado así, de que el cuerpo es un lugar hostil, de ujú, que es malo estar en el cuerpo, de que es malo escuchar nuestro corazón. Porque sí lo fue, ujú, porque como tuvimos experiencias dolorosas, que nos causaban malestar, cada uno a su nivel y a su intensidad, pues claro, lo más inteligente fue desconectar. Esto es como cuando vamos al médico y nos dice, mira, Judith, te tienes que operar, ujú. ¿no? ¿Tú te has operado, Marta, alguna vez? Bueno, de las, las muelas del juicio. El nombre es peculiar, pero sí, de las muelas del juicio. Claro, si tú entras a quirófano, no te puedes ahorrar la operación, pero sí el dolor de la Mm, operación. Entonces, lo que hace el médico es ponerte la anestesia.
Ujú, ¿Por qué? Porque estás allí en el lugar donde hay peligro, ujú, supuestamente, pero te saca del dolor, ujú, ¿no? Pues el cuerpo hace lo mismo porque es muy inteligente y nuestra mente lo que hace es, wow, 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 Marta está en un lugar peligroso, ujú, porque el cerebro interpreta que estás mal, porque sube el miedo, sube, ¿no? Cualquier, ¿no? La emoción que sube al cerebro, porque ya se sabe desde la neurociencia que el cuerpo es quien influye el cerebro, entonces tu cerebro interpreta de que estás en peligro, pero no te vas, ujú, porque claro, si tienes 3 años no te puedes ir de tu casa, no puedes luchar, ujú. solamente te puede sacar el dolor de permanecer allí. ¿Y qué porcentaje dirías tú, Judith, que de nuestros oyentes o en la sociedad actual, qué porcentaje de las personas han tenido este tipo de experiencias y viven desconectadas hasta cierto punto de sus vivencias, sus dolores? Bueno, yo diría 99,9999 para no decir Mm, 100%. ujú. Hombre, siempre está pues alguien, ¿no? Bien cuidado y bien tratado, pero no hay mala intención en los adultos en tratar a los pequeños de mal. A veces sí, pero muchas veces no, pero simplemente el decalaje entre un bebé recién nacido que no tiene cognición y que se comunica desde su mundo emocional Ujú, con unos padres que han olvidado que tienen emociones porque justamente se han ido desconectando de su cuerpo para sobrevivir. sí. Claro, los 2 primeros años de la vida de este bebé es muy doloroso porque no se siente reconocido en sus emociones. Es decir, estamos viviendo a través de lo que nuestros padres han aprendido, han heredado, y así estamos perpetuando esta cadena de, bueno, lo podríamos llamar, yo al menos no lo llamaría siempre dolor o siempre sufrimiento, sino que lo llamaría no plenitud, porque en la no plenitud hay un amplio abanico de emociones. Vosotros, Mm, los oyentes, lo podéis cada uno identificar en su historia personal, ¿no? Porque a veces es rabia, a veces es impotencia, otras veces sí es mm. dolor, tristeza. Entonces, claro, a partir de aquí abres una gran caja de Pandora en la cual estamos casi todos metidos. ¿Qué herramientas básicas tendríamos para poco a poco empezar a volver a este cuerpo olvidado? Bueno, el silencio es una herramienta, ¿no? Y Ujú, por esto también el nombre del podcast. Pero lo que tú has dicho de la no plenitud es ujú, muy importante, porque la no plenitud, entendida como también la no completitud ujú. o la no unidad, Sí, ¿no? Esto es muy importante, porque, claro, si nosotros nacemos seres sí. y nuestros padres son humanos, que digo yo, desconectados de su corazón, quiere decir desconectados de su ser, Ujú, claro, aquí es donde hay este decalaje, ¿no? Entre la comunicación del ser recién nacido con unos humanos que se han olvidado que son seres. Y como se han olvidado que son seres, hay separación entre el humano, que yo he aprendido a ser, mi personaje, ujú. que puedo tener muchos, porque yo tengo un personaje de madre, uno de hija, de empleada de banca, de terapeuta, es decir, tenemos un personaje, Sí. pero el denominador común de todos estos personajes es un ser. Yo soy la misma en esencia como madre, que como hija, que como terapeuta, que como empleada de banca. Por tanto, ese bebé que sigue, bueno, que acaba de llegar y está en su plena existencia de ser, no se siente reconocido porque sus padres, según me cuentas, estarían viviendo desde un personaje. Exacto. Y el bebé todavía no se ha creado el personaje, Ujú, porque todavía no ha desarrollado su personaje o sus personajes. sí. Entonces, los adultos humanos que se han olvidado que son seres, domestican, nos domestican Sí. como seres para que aprendamos a ser humanos. Esta domesticación se hace en casa, en la familia y en la escuela, ahora más que nunca. Ujú, Entonces,
esta domesticación para aprender a ser humanos nos separa de nuestro ser, Sí, sí. porque no nos domestican para expresar nuestro ser, para realmente ser lo que somos, sino para hacer muchas cosas para agradar a los demás, que seamos como la sociedad espera que seamos. Y entonces, el antídoto del silencio como vehículo para esta reconexión con nuestro ser, ¿sería un silencio, digamos, de estar callados? ¿Ya está? ¿O hay un silencio con más ingredientes? Sea escucha, sea descanso. ¿Cómo? Explícanos más acerca de este silencio. Buena pregunta. Yo esto lo digo siempre en mis talleres, porque claro, cuando a mí me ocurrió, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando tú expresas tu ser y no puedes, porque no te dejan, por las razones que sean, o tú interpretas, porque a veces es una percepción que tenemos, no Mm, necesariamente nos han negado ser, pero lo hemos interpretado de esta manera, sí. de que nuestro ser no es bienvenido, y cuando me refiero a nuestro ser, quiere decir mi rabia, porque mi rabia soy yo soy mi rabia, por lo tanto, mi ser es mi rabia, mi tristeza, mi frustración, mi miedo. Si Ujú, yo no he podido expresar todas estas emociones vinculadas a mi ser, entonces yo interpreto que no puedo expresar esto, ujú, ¿no? Y si lo expreso, soy castigada. claro. Por ejemplo, si yo lloro, soy castigada, o si yo grito, se me reprime y soy castigada. Claro, yo soy muy inteligente. Digo, ¿qué voy a decir? Nada. Yo no voy a gritar, Claro. yo no voy a llorar. Entonces yo reprimo mi emoción y callo Ujú, y hago silencio. Pero es un silencio porque yo tengo miedo a hablar. claro. Entonces no es silencio, Ujú, es callar. ujú, El ujú. callar no es lo mismo que el silencio. El callar es no expresar por miedo, por vergüenza, por culpa. Y en su momento esto fue inteligente Ujú, porque justamente protegió mi ser para no ser humillado, para no ser maltratado. sí. Pero lo que fue, es decir, que las emociones sostuvieron mi herida y son muy importantes. Por esto yo siempre digo honrar las emociones, porque en su momento fueron muy importantes emociones como estas, que normalmente son las que no nos gustan, Pero nos muestran cosas a la pero vez. nos muestran Claro, muchas cosas, ¿no? claro, sí, sí, sí. Seguramente tú has pasado por culpa, vergüenza. Entonces, estas emociones nos resguardan nuestra esencia, que es nuestro tesoro, nuestro cristal, ¿no? Ujú, ujú. Pero claro, esto nos hace callar. Sí, Pero llega un momento en que esto ya no es necesario. Cuando ya somos adultos, ya no dependemos de unos padres que nos quieran, porque ya nuestro abanico de personas se amplía, personas que tenemos a nuestro alrededor, que nos puedan querer, amar, sí. respetar, y también somos autónomos. Ujú, ¿No? No dependemos de una casa, de un alimento, de dinero, es decir, que nos podemos autosostener. Lo ujú. que pasa es que no sabemos autosostenernos emocionalmente porque están todavía nuestras niñas interiores y niños interiores que nos están pidiendo ser escuchados, porque tuvieron que callar, no hacer silencio. Y para escucharlos, Sí, entonces sí que tenemos que hacer silencio, pero es otro tipo de silencio. Es un silencio hacia adentro, claro. no es un silencio hacia afuera. Ujú. Digamos que el silencio hacia afuera sería callar y el silencio hacia adentro sería un silencio para realmente escucharnos a nosotras mismas Y reconectar. y Sí, sí. reconectar. Bueno, pues a través de este silencio supongo que se descubren también muchas cosas, no siempre, digamos, disonantes, como sería una experiencia, pues quizá de niño pequeño, ¿no? Yo al menos puedo recordar, aquí dentro de la tradición judeocristiana, la culpa se usa mucho en el colegio, en la Ujú. escuela. Sí, Pero también a través del silencio ya de más adulta he conocido el gozo del silencio, el placer sí. del silencio. Em,
Para ti, si trabajamos el cuerpo para poder estar en plenitud, danos esperanza, ¿podemos llegar a ese silencio gozoso? ¿Es algo que ves que requiere mucho tiempo? O, según tu experiencia, ¿cómo funciona este equilibrio entre el silencio que acalla cosas, como tú decías, que no Mm. hemos dicho, o el silencio que nos trae, que nos enriquece? Bueno, primero, antes de hacer esto, tenemos que ir al cuerpo. Ujú, Entonces, claro, para hacer silencio hacia adentro es como decir, paro y escucho ujú, con este silencio. Y a veces escuchamos cosas que no nos gustan. Por esto, ¡pum!, salimos del silencio rápido, ¿no? Porque ujú, imagínate que escuchas que sientes miedo por lo que sea, o que sientes mucha rabia, o que te invade una tristeza. Entonces, claro, automáticamente sales del silencio. No podemos sostener esto ujú, solos, ujú, porque solos ya lo sostuvimos o solas, ¿no? ujú, Entonces, claro, es demasiado para hacerlo solas o solos. Entonces, al principio yo por esto, a mí también esto me costó 10 años descubrirlo. ujú, Es decir, yo intentaba hacer silencio, yo intentaba autoconocerme, yo intentaba autosanarme yo misma, hasta que vi que seguía con las crisis. Y yo pensaba, pero Judith, ¿cómo después de hacer tantas formaciones, además a nivel corporal, cómo después de hacer tanto trabajo personal, que no me gusta decirlo así, pero autoconocimiento, te ocurre algo que te impacta y estás otra vez en el pozo, ujú, ¿no? ujú, Esto me impactó ujú, realmente. Y allí fue cuando descubrí que no podía ir allí al pozo sola, ujú. porque, porque ya estuve muchos años en el pozo Claro, sola, ¿no? Cuando somos pequeños y tenemos que callar, sí. claro, estamos allí solas. Y el trauma es trauma porque se vive solo, Ujú, ¿no? Y en silencio. ujú, ujú. Pero es este silencio de callar, ¿sí? Por esto nos retraumatizamos y por esto se encapsula esta experiencia dolorosa, porque no la pudimos compartir con nadie. Es decir, aquí me estás explicando que lo entienda yo y los que nos escuchan, que el trauma sería una vivencia no agradable que en lugar de ser vivida y soltada, y ya está. Ujú. Al soltar me refiero que lo vives y ya está, y luego pasa otra cosa, sino que se queda en nosotros y este dolor, este malestar sigue estando en nosotros de algún modo. Y a veces lo vemos o a veces no lo vemos y sería un trauma que tú lo llamas como que se encapsula en nosotros. Exacto. Ujú, Se queda como registrado en el cuerpo. ujú. Es decir, nosotros tenemos varias mentes, la mente racional y la mente inconsciente, Sí. irracional, ¿no? Las dos mentes están en el cerebro o emergen de nuestro cerebro y nuestro cerebro está en el cuerpo. Por lo tanto, las dos mentes están en el cuerpo. Sí. Pero solamente recordamos una mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir a recordar la otra mente, la inconsciente? Ir al cuerpo. Y por esto es importante escuchar y hacer este silencio Ujú, para poner el radar que digo yo, el escáner hacia adentro y escuchar lo que el cuerpo tiene por decir, porque tiene muchas cosas que decir. Todas ujú. estas cosas que se quedaron registradas, Sí. calladas. Por ejemplo, si un niño pequeño tuvo una mala experiencia con un animal doméstico, pongámosle gato, perro, Ujú. cada vez que tú de adulto veas de lejos, aunque sea ese tipo de animal, tu cuerpo va a generar una respuesta, Reacciona, una exacto. reacción. Y eso lo podríamos tratar, según me cuentas, fijándome en qué está pasando en mi cuerpo primero. Exacto. Ujú, Pero tengo miedo, porque yo cuando veo el perro ujú, ya tengo miedo, entonces no quiero estar en el cuerpo. ¿Y claro. qué hago? Para desconectarme del miedo, que no me gusta sentir y que no quiero sentir, me desconecto del cuerpo, porque es lo inteligente. Si yo me Claro, desconecto del cuerpo, me desconecto del miedo. claro. Pero cuando me desconecto del cuerpo, me desconecto de todo, también del bienestar. Entonces, retomando la pregunta, lo que has comentado antes, por esto nos cuesta estar en el cuerpo para sentir placer, Mm, porque no estamos en el cuerpo. Y claro, nuestra mente nos dice, no, 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 no vayas al cuerpo porque allí vas a sentir malestar. Y tiene razón,
pero el cuerpo, la mente no sabe muchas cosas de tu presente. Claro. Reacciona así porque sabe muchas cosas de tu pasado. Es Ujú. como un chat GPT Sí, desactualizado, pero sí, esto lo podemos hablar otro día para entrar sí. más en este tema, ¿no? Porque hay muchas cosas que contar en cuanto al tiempo, al no tiempo y por qué el cerebro reacciona de esta manera. Pero lo Mm. importante para hoy es como quedarnos con esta idea, ¿no? Que en su momento nos desconectamos de las emociones dolorosas y que al desconectar del dolor nos desconectamos también del bienestar. También para mí es importante recalcar que sí, explicamos que este reconectar se hace volviendo al cuerpo, incluso en momentos en los que el cuerpo nos genera sensaciones no agradables. Pero Judith, muy importante, has recalcado que esto hay que hacerlo acompañado. Exacto. Que no se ponga nadie a hacer prácticas, digamos, desagradables de cierto modo así kamikaze, ¿no? Eso es Exacto. importante tenerlo en cuenta. Exacto, sí, sí. Y siempre respetando el ritmo, sin forzar dinámicas, sin forzar respiración, sin forzarlo con nada externo, para que tú, desde tu interior y desde tu conciencia, puedas tener control sobre y discernimiento sobre lo que va emergiendo de tu cuerpo, acompañada y acompañado de otra persona, para que lo que emerge de tu mente inconsciente pueda ser sostenido por tu mente consciente y pueda ser integrado y que se convierta en un proceso irreversible. Es Ujú. decir, que todo lo que vayas descubriendo y vayas anclando en tu mente consciente ya sea para siempre y ya no hay marcha atrás. Es como hacer un caminito nuevo y esto es muy importante hacerlo acompañado porque, como dice mi maestro Mario Salvador, que Sí. también escribió el prólogo de mi Ujú. primer libro, él dice siempre que el trauma se genera en la relación Sí. porque nos impactamos mutuamente y más cuando somos seres pequeñitos con unos padres humanos desconectados, pero que la sanación del trauma solamente se hace también en relación, Muy bien. porque es cuando mi cuerpo vive la experiencia Sí. de una experiencia transformadora acompañado de alguien. Entonces es como que el cuerpo hace otra sinapsis neuronal, de decir, Sí. ah, acompañado también estoy bien. Exacto. Ah, acompañado también puedo llorar. Ah, acompañado también puedo gritar. Es decir, acompañado, acompañada puedo ser yo, que es lo que no pudimos ser de pequeños. Pues gracias, Judith. Gracias a ti, Marta. Muy interesante, muy esperanzador Claro, y esperanza siempre. sí. Y aquí estamos en este camino para ir explorándolo juntas, juntos, de la mano, pues, de la sabiduría, de la experiencia, y así vamos abriendo nuevos caminos. Gracias, Marta. Me ha encantado esta primera conversación contigo. Gracias a todos. Bueno, a ver.